Mi querido compadre, mi estimado amigo, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Carlos, yo soy el compadre amigo. Y el día de hoy vamos a ver algo relacionado con los videos anteriores, pero al mismo tiempo es un tema nuevo. Las bromas en una relación. Ah, caray, ¿cómo vamos a abordar eso? ¿Las bromas son buenas? ¿Las bromas son malas? ¿Qué tipo de bromas? Si las bromas potencian una relación, si las bromas destruyen una relación. Vamos a ver qué sucede con las bromas en una relación. Pero primero vamos a hacer una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre una broma y un insulto? Tenemos que poner muy bien las bases de la diferencia y la frontera entre la relación, entre la broma y el insulto. Una broma es tomar un elemento de algo o de alguien y hacerlo. La palabra no es ridículo, la palabra es exagerado. Esa es la palabra. Hay un tratado hace, ¿qué les gusta? Unos 20 años. Leí un tratado filosófico acerca de los chistes. Sí, efectivamente, existe un tratado filosófico escrito por griegos. Yo no sé griego, pero lo leí en una traducción de latín. En ese tiempo, hace 20 años, sí podía leer latín. Ya se me olvidó. Ahorita ya se me olvidó. Pero me acuerdo que había un tratado acerca de las bromas y los chistes. Y el argumento era la exageración. Por eso es por lo que en el momento en el que dije la definición de broma, me detuve un momento porque quería dar la palabra exacta. Y la palabra exacta es exageración. Por eso los payasos exageran toda su vestimenta y todo su maquillaje. Se ponen una sonrisa de este tamaño, se ponen una peluca de este tamaño, unos zapatotes, una ropa muy, muy holgada. Todo es exagerado. Esa es la base filosófica y, por decirlo de esta manera correcta, de una broma o un chiste. Pero cuidado, porque si nosotros agarramos un defecto, fíjate lo que te estoy diciendo, compadre. Si nosotros agarramos un defecto de una persona y lo mostramos, eso se convierte en ofensa, porque nadie debe hacer eso. Ni siquiera bueno, ahora sí que ni siquiera los filósofos o ni siquiera la ley hace eso. La ley castiga evidentemente las malas acciones de acuerdo a un reglamento preestablecido. Pero no dice, las personas que tengan esta característica están violando la ley. No, no dice eso. Dice, las personas que hacen esto, todas, violan la ley. Las personas que no hacen esto están bien. Por tanto, la diferencia entre una broma y un insulto es qué parte, o más bien, cómo mostramos lo que queremos evidenciar como broma o como insulto. Normalmente la broma cae bien a la persona a la cual está recibiendo la broma. Se ríe. El insulto no. Por eso hay que hacer la diferencia entre una broma y una broma pesada. Porque una cosa es reírse con la persona y otra muy diferente, reírse de la persona. Tengan mucho cuidado con eso, mis queridos amigos, mi estimado compadre. Tengan mucho cuidado con eso. Entonces, vamos a tomar el concepto de broma
y vamos a llevarlo dentro de una relación. ¿Las bromas son buenas o son malas dentro de una relación? ¿Unen a la pareja o la separan? Bueno, depende si es broma o si es insulto. Tomemos la idea del video con el tema de cómo los hombres reaccionan ante las instrucciones. Y poníamos el ejemplo de que estamos después de una fiesta y nos pide nuestra esposa o nuestra pareja, por favor recoge los platos. Entonces vamos nosotros, recogemos los platos y dejamos la mesa intacta y solo recogemos los platos. Si ese evento ya sucedió, entonces podemos hacerle a nuestra esposa la broma de solo recoger los platos, llegar con ella solo con los platos y sonreírle de una manera pícara. Entonces, al ver nuestra pareja que nos estamos riendo, ella va a entender, como solo le pedí los platos, me trajo solo los platos. Entonces, juntos se ríen, la relación se hace más fuerte y evidentemente, compadre, por favor, no te quedes solamente con los platos, deja los platos y ve a recoger todo lo demás, o sea, porque estás haciendo una broma, no estás insultando la inteligencia de tu pareja. Eso, que quede eso muy claro. Entonces, efectivamente, hay bromas que unen a la pareja porque se ríen los dos. Y hay bromas, o en este caso, insultos, que separan a la pareja. Cuando están, por ejemplo, en una relación entre amigos y están platicando acerca de los detalles que existen ya en la intimidad de la relación de pareja, y uno de ellos dice, sí, mi esposa también es una desobligada. Todos se ríen, pero ¿cómo queda la reputación de nuestra pareja delante de todos? Eso es una ofensa, y es una ofensa pública. Eso requiere perdón, arrepentimiento, o más bien, en el orden en el que lo vimos en el video, requiere arrepentimiento, perdón y reparación. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando juguemos bromas, porque las bromas pueden unirnos o nos pueden separar. Y evidentemente podemos tener problemas bastante serios después de que nosotros pensábamos es que solo era una broma. Pues no fue una broma, fue un insulto directo. Entonces, ¿cuál es la frontera entre la broma y el insulto? La frontera es la siguiente. Si nosotros mismos podemos tolerar que se critique nuestro defecto, entonces, hasta cierto punto podemos hacer la broma. Pero es una frontera muy política. Es una frontera muy en libros. Vamos a hacer la frontera mucho más práctica, como es este canal y como son toda esta serie de videos. Si se trata de un defecto de nuestra pareja, no lo menciones, compadre. Si se trata de una actitud negativa o incompleta de nuestra pareja, no lo menciones. No lo menciones. Si se trata de algo fuera de los dos, como es este ejemplo de recoger los platos, o otro ejemplo que me contó un amigo mío, va manejando con su esposa, van escuchando la radio y van por una avenida pues bastante estrecha, pero él iba más o menos rápido en velocidad. Y entonces ella le dice, oye, bájale.
Y entonces él agarra, le baja al volumen del radio, pero sigue manejando a la misma velocidad. Cuando los dos se dieron cuenta, fue algo muy divertido que sucedió a esa pareja. Entonces, ese tipo de bromas está bien porque se ríen los dos, porque no están considerando el defecto o la actitud incompleta de alguno de los dos. Entonces, ahí está la verdadera frontera entre la broma y el insulto. Vamos a dejarlo hasta aquí, mi querido compadre, mi estimado amigo. No se les olvide darle like, no se les olvide suscribirse al canal. Suscríbanse al canal para apoyar al canal y que tengamos más videos de este tipo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Saludos, mi amigo. Saludos, compadre.